En esta hora vamos a continuar. Vamos a mirar cómo es que trabaja el enemigo de nuestras almas. Dios bendiga, hermana Rosita. Dios bendiga a cada una que está aquí. Bendito sea el Señor en esta mañana. ¿Cómo trabaja Satanás? Él planifica sus certeros ataques contra los hogares, contra las personas, contra la iglesia, instigando a la rebelión. Y vamos al Génesis y vamos a mirar la palabra del Señor en el capítulo 3 del libro de Génesis. Vamos a mirar cómo el enemigo precisamente desde el principio está trabajando, lanzando esos ataques certeros, esos ataques tremendos en contra de los hogares, en contra de las personas y en contra de la iglesia, instigando a la rebelión. Capítulo 3 de Génesis, verso 1, la palabra del Señor dice: la serpiente era astuta más que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirás, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire qué tremendo el trabajo del enemigo desde el principio de la creación. La palabra del Señor es tan clara y nos deja ver que no trabaja el enemigo así, abiertamente, descaradamente, sino con astucia. Todo el tiempo el enemigo va a venir con esa astucia, con esa sutileza para tratar de estorbar la vida del ser humano. Y aquí hay un ataque directo a la creación de Dios. Dios hizo al hombre, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Perdón un momentito, perdón. Déjame quitar esto. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Seas bendito Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos en esta mañana, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza y te damos a ti la adoración, Padre Santo. Viene el enemigo y entonces con esa sutileza, no abiertamente, pero con esa astucia, engaña a la creación. Recién Dios ha creado al hombre, y de la palabra del Señor dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero el enemigo viene con su astucia desde el principio mismo a instigar al hombre a la rebelión en contra de su creador. La serpiente era astuta y viene a poner esa duda. Para instigar a la rebelión, tiene que sembrar la duda con que Dios os ha dicho. Mire qué tremendo esta palabra, con que Dios os ha dicho. O sea, como dando a entender que estaba dudando que la voz realmente venía de Dios y que la palabra que se les estaba dando o se les había dado era de parte de Dios. Viene a sembrar con esa astucia la duda y viene y ataca en principio lo que es el matrimonio. Eso es lo que tenemos aquí.
Los ataques son directamente contra los hogares, directamente contra los matrimonios. El que los hizo, dice la palabra, varón y hembra los hizo. Y el que los hizo, los unió, los bendijo, les dijo que tomaran la autoridad que les estaba dando, que crecieran, que se multiplicaran, que llenaran la tierra y tomaran el control. Pero ¿cómo es posible que viniera el enemigo en el mismo momento a traer esa duda? No es Dios, Él no les está hablando. Cuando ellos habían tenido la experiencia, la palabra del Señor dice que Jehová Dios se paseaba en medio del huerto, se paseaba ahí con el hombre, con la mujer por las tardes. Y había instituido Dios el matrimonio, había hecho a la mujer, la palabra dice que de la costilla que sacó del varón, hizo a la mujer y tomó a la mujer y la trajo al varón, y él dice, esto es ahora carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y había una armonía, había una relación hermosa como debe de ser la relación de matrimonio. Pero ahí vienen esos ataques hacia el hogar, hacia el matrimonio. Y vemos ahora en nuestros días no es diferente. En nuestros días el enemigo sigue lanzando esos ataques, poniendo en duda lo que la palabra de Dios dice, poniendo en duda aquellos mandamientos, estatutos y decretos que la palabra de Dios ha entregado a cada una de las parejas, a cada uno de los matrimonios. Viene a través de la fornicación, el que no es malo tener una relación sin matrimonio. Viene también la pornografía, el estar exhibiendo el cuerpo femenino, principalmente el cuerpo femenino, en plataformas sociales, en televisión, en cualquier medio, exhibiendo. ¿Para qué? Para provocar a la pornografía, porque el enemigo de nuestras almas sabe que cuando entra todas estas cosas en la relación de pareja, empieza a haber una destrucción de adentro para afuera, empieza a haber un problema. ¿De qué otra forma el enemigo trabaja ahora? Ya no viene y nos dice con qué Dios ha dicho, pero viene y provoca a la rebelión, al hombre, a la mujer, y vemos la violencia intrafamiliar. Vemos los hogares disfuncionales. ¿Y qué pasa con esos hogares disfuncionales? Que los hijos, hermanas, amadas, hermanos, amigos, los hijos van a ser víctimas de esa violencia familiar, de esa violencia en el hogar. Luego viene el adulterio, viene el divorcio, vienen todas estas situaciones y sigue siendo la instigación del enemigo. ¿Para qué? Para que se rebelen contra de Dios, para que se rebelen contra de su creador, para que se rebele en contra de aquel que nos formó, que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y la palabra del Señor continúa diciendo, el enemigo trayendo esa instigación, cuando la mujer le dice del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal. Y dice la palabra del Señor, lo más tremendo que dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuántos de los seres humanos en este mundo están tanto conocimiento, tanto investigación lleva a la ciencia a negar a Dios?
lleva al hombre a pensar en que Dios no existe, le quieren encontrar explicación a todo, de la misma manera que en el principio. Dios sabe que no van a morir, sino que van a ser como Dios. Van a tener el conocimiento del bien y del mal. Y ese conocimiento que no viene de la palabra del Señor, la palabra del Señor dice, hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento bíblico, la sabiduría bíblica, el conocimiento del mundo, la sabiduría del mundo, y Santiago lo explica, que la sabiduría del mundo es una sabiduría animal, es una sabiduría carnal, es una sabiduría diabólica. Y cuando vemos esa sabiduría manifestándose, donde hay celos, donde hay contiendas, donde hay disensiones, donde hay todo ese tipo de rebelión en los seres humanos, en las personas, no solamente en el matrimonio o contra el matrimonio, pero contra las personas, cada uno como individuo, el enemigo viene y ataca. Dije la violencia viene y hace que el hogar se destruya, que la familia se divida, y ahí viene esos hijos arrastrando, y esas mujeres o varones que han pasado por la violencia, que han pasado por todos estos traumas emocionales, psicológicos, físicos. Muchas veces se viene desarrollando lo que es la ansiedad, lo que es la depresión. Muchos empiezan a tratarse, y después de empezar a tratarse para la ansiedad, para la depresión, vienen experimentando no un alivio, pero una secuencia. La esquizofrenia, la bipolaridad, y todas estas cosas vienen afectando al ser humano. Esto es lo que el enemigo de nuestras almas está tratando de hacer: que el hombre no viva feliz, que el hombre no viva sano, que el hombre no tenga y no se desarrolle espiritualmente, físicamente, emocionalmente, que no se desarrolle delante de lo que es el estándar de Dios, la medida que Dios ha determinado. Mirábamos que Dios quiere que lleguemos todos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, al varón perfecto. A esa medida quiere Dios que lleguemos. Pero ¿cómo va el ser humano a llegar a esa medida? Solamente cuando pueda vencer esos ataques sutiles, esos ataques certeros en contra de la vida del ser humano. Y no solamente se conforma el enemigo con dañar el matrimonio, con dañar al ser humano, pero daña también la institución que fundó nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, aquellos creyentes lavados, redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Y el enemigo viene a dañar lo que es la iglesia. Hay tantos ataques ahora en este tiempo en contra de la iglesia como institución. Hay divisiones internas en las congregaciones. Hay esa indiferencia, hay esas envidias, hay esas calumnias, murmuraciones dentro del cuerpo de Cristo, pero más grave cada vez al sectarismo, al engaño doctrinal. Y lo vamos a ver en la palabra del Señor, porque no podemos hablar de algo que nada más nosotros nos imaginamos, sino que tenemos que verlo a la luz de la palabra de Dios, que es la norma nuestra, la norma de fe y la norma de conducta. Y dice Primera de Timoteo, denme un momento para encontrar la escritura, capítulo 4, versículo 1, dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento alguno,
que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Mire qué tremendo como entra el sectarismo, como entra el engaño doctrinal. En los postreros días habla la palabra del Señor del carácter de los hombres, cómo ese carácter de los hombres va a ser transformado, cómo ese carácter de los hombres, de los seres humanos, va a ser cambiado en un carácter de rebeldía, de rebelión en contra del Señor. Mire lo que la palabra del Señor, el libro de Judas, nos habla, nos motiva. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que edificarnos en nuestra santísima fe. Nosotros tenemos que mantenernos orando en el Espíritu Santo y conservándonos en el amor para poder vencer esos ataques en contra de la iglesia. Tenemos que volvernos a la palabra del Señor, edificarnos, ir creciendo, desarrollándonos en lo espiritual para que podamos nosotros vencer los ataques del enemigo. Y lo que marca la palabra del Señor en Judas, en el verso 20, es que tenemos que aprender a orar, orando en el Espíritu Santo. Y no solamente la oración, hermanas, porque es una arma que el Señor nos ha dado poderosa para vencer los ataques del enemigo, pero no solamente la oración rutinaria, no solamente la oración mecánica, sino una oración verdaderamente en el Espíritu. Una oración de acuerdo a lo que Dios ha establecido, de acuerdo a su palabra. Una oración que va a transformar los corazones, que va a transformar las vidas. No solamente de los que están en la iglesia, pero de aquellos que todavía no conocen a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Y algo que marca Judas es conservarse en el amor de Dios. Tan importante dice la palabra del Señor que Dios es amor. Y el que no ama no conoce a Dios. Nosotros tenemos que conservarnos en el amor de Dios. ¿Y cómo es posible que en un mundo donde impera la rivalidad, la competencia, la envidia, la soberbia, la altivez, la palabra del Señor nos está hablando de volvernos al amor como cimiento en la vida? Como cimiento, consérvense en el amor de Dios, y luego lo explica: tengan misericordia de algunos que dudan. Habla la palabra del Señor que no solamente tenemos que preocuparnos por usted y por mí y pensar, bueno, nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos a Cristo en nuestros hogares, en nuestras familias, sino que tenemos que tener misericordia de aquellos que todavía no conocen el mensaje de la palabra del Señor, y nos habla la palabra del Señor de que tenemos que rescatar, tenemos que salvar. Y luego Judas lo dice a otros: sálvenlos arrebatándolos del fuego. ¿Qué quiere decir esto? Aún aquellas personas que pareciera que ya están sentenciadas y condenadas a la muerte espiritual, que no tienen esperanza, que no tienen fe, que no tienen remedio. Nosotros estamos encargadas, comisionados para llevar el mensaje con amor, para llevar el mensaje con compasión, para llevar el mensaje con misericordia de aquellas personas, para poder rescatar al ser humano, no solamente la persona, no solamente los matrimonios, los hogares, sino la iglesia y el mundo entero, para poder rescatarlo de aquellos ataques certeros del enemigo. Tenemos que, lo que dice el verso 17 en Judas: ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ir
a la Biblia. Tenemos que ir a la palabra de Dios, volver a los principios bíblicos, volver a las enseñanzas bíblicas, mirar aquí en lo que la palabra del Señor dice, esas palabras que son verdad, esas palabras que son vida. Dice, acuérdense de las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes estaban advirtiendo desde el principio que en los últimos tiempos habría burladores, quienes irían tras sus propias pasiones impías, causando divisiones, causando contiendas. Y la palabra del Señor dice algo muy tremendo. Estos son los que no tienen el Espíritu. Los que van causando división, los que van causando contienda, los que van causando rebelión dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, son aquellos que no tienen el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a la justicia, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a obedecer la palabra de Dios, a vivir en amor, a practicar el amor, no la envidia, no la discordia, no la revancha, no la soberbia, la altanería, el querer ser más que el otro, no, sino volvernos al amor, volvernos a la misericordia y pensar en aquellos que no tienen al Señor en sus vidas. Pero mire lo que dice Segunda de Corintios 11:3, el peligro en que estamos por el trabajo que Satanás está haciendo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Allí está el trabajo del enemigo, esa sutileza, esas artimañas para venir a extraviar los sentidos del ser humano, del hombre, de la mujer, del Hijo de Dios, para venir a extraviar esos sentidos de la sincera fidelidad a Dios. Dice la palabra del Señor que muchos en aquel día van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre hicimos esto y aquello. Pero el Señor va a decir, apártense de mí, no los conozco, hacedores de iniquidad. Entonces la palabra del Señor nos habla de que muchas veces dentro del cristianismo hay personas como las que describe Judas, como la describe Timoteo. Estas personas que son extraviadas de la verdadera fidelidad a Cristo, porque no se están edificando en la fe, porque no están viviendo en el Espíritu. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo hablando en el capítulo 8 de Romanos, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero cuando nosotros, en lugar de atender a la palabra del Señor, atendemos a las cosas del mundo, a las cosas seculares, entonces nosotros estamos cayendo en lo que son las artimañas del enemigo y nos estamos extraviando de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Vamos a ver la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire que la palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer a la iglesia, vino a desarrollar los dones, los talentos, los ministerios, vino a equipar al hombre para que pueda hacer la obra de Cristo, para que pueda hacer cumplir con el propósito, con el ministerio que Dios encomendó, pero para que todos podamos llegar a esa medida, a esa estatura, a la plenitud en Cristo Jesús. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como cristianos? Extraviándonos de esa sincera fidelidad, extraviándonos, volviéndonos a lo que son quizá los rudimentos, los rituales, volviéndonos
conforme el mundo, y la palabra del Señor, el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2 dice que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo y sus deseos y sus pasiones no proviene, todo esto no proviene de Dios, proviene del mundo, y el mundo pasa y sus deseos del mundo, pero aquel que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. ¿Cómo más podemos identificar las obras del diablo? Él promueve las obras de las tinieblas. Incluye la corrupción moral y la perversión sexual. Mire lo que estamos viendo ahorita. La moral está totalmente denigrada. Lo podemos ver y lo podemos oír, si es que oímos noticias, si es que las leemos, si es que las miramos. Como quiera que sea, nos estamos dando cuenta de qué tremendo nivel de corrupción hay en este mundo. Dice Jeremías, el profeta Jeremías, que iban a venir esos tiempos cuando a lo bueno le llaman malo, cuando se aparta de la verdad del oído y cuando se vuelve a las cosas que la mayoría están haciendo. Sí, es que el mundo aprueba todo lo que va en contra de la palabra del Señor, y podíamos mencionar muchas cosas aquí en cuanto al hombre desafiando a Dios, desafiando lo que Dios dice en su palabra, promoviendo la corrupción moral, la violencia, hermanas, también, y la perversión sexual. Efesios, en el capítulo 5, dice la palabra del Señor en el versículo 11, y no participen de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Wow. Dios nos está haciendo un llamado a nosotros como sus hijos, como creyentes, como la iglesia de Cristo, a no participar en las obras de las tinieblas, pero más bien reprenderlas, marcarlas. ¿Cómo lo hacemos? Hablamos la palabra del Señor. El apóstol Pablo a Timoteo le dice: predica la palabra, predícala a tiempo, predícala fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y habla la palabra del Señor aun cuando te rechazan, cuando rechazan la palabra, cuando rechazan el mensaje. Dios dice: es que no te están desechando a ti, me están desechando a mí. No es que están desechando a Dios, están desechando al hombre, a la mujer, al maestro, al predicador, al siervo de Dios, a la sierva de Dios. No, están desechando a Dios. Porque Dios está usando sus siervos, sus ministros, para reprender las obras de las tinieblas, en lugar de participar en ellas. Claro que el mundo se enoja. Claro que vamos no a ser tan agradables, a caer tan bien, a ser tan simpáticos, y vamos a tener muchos seguidores porque estamos marcando lo que es la corrupción moral, lo que es la perversión sexual, lo que es todo esto que el enemigo viene y promueve en la vida del ser humano. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25, pues habiendo conocido a Dios, dice la palabra, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Miren lo que habla, lo mismo que está diciendo Judas. Se envanecieron en sus razonamientos. Lo mismo que hizo al principio la serpiente con la mujer, y le dijo: ¿con qué Dios ha dicho? Dios se equivocó. Lo que quiere decir, la verdad es que se les van a abrir los ojos. La verdad es que van a conocer el bien y el mal y van a ser como Dios. Y eso sigue siendo el enemigo haciendo ese trabajo en la vida del ser humano. Se envanecieron, dice, en sus razonamientos. ¿Y qué es lo que pasa cuando el hombre cree tener la razón, tener la última palabra? Entonces el corazón se entenebrece.
Su corazón necio fue entrenebrecido y profesando ser sabios, entonces se hicieron necios. Y ahí entra todo lo que es la práctica de la idolatría. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Pero lo que es más tremendo, lo que dice la palabra del Señor, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Cuando el hombre rechaza a Dios, cuando el hombre persiste en rebeldía, en desobediencia, en rebelión en contra de Dios, Dios endurece el corazón. Dios viene a dejar al hombre que camine en las tinieblas, que siga yendo a las tinieblas más profundas, los entrega a la inmundicia, dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que empiezan a deshonrar entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes de al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Miremos lo que dice el profeta Jeremías. Es algo que no estoy hablando de algo que está aislado en la palabra del Señor y que podemos nosotros tomar a la ligera. Eso no es para nosotros, eso no es lo que realmente la palabra quiere decir, sino que lo podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis en esta palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, como dice Hebreos 4:12. En esta palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como dice el salmista, esta palabra que es antorcha que alumbra en lugar oscuro. Aquí en esta palabra, no en un solo verso bíblico, sino en el contexto de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mirando lo mismo, lo que la palabra del Señor nos advierte. Capítulo 2, verso 19 del libro de Jeremías dice: te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor Dios de los ejércitos. ¿Cuántos seres humanos que empezaron como los Gálatas por el Espíritu están acabando por la carne, viviendo por la carne? ¿Cuántos cristianos están viviendo un cristianismo de apariencia? Un cristianismo social. Está volviendo la iglesia como si fuera un club Rotarios, como si fuera un club de leones, como si fuera cualquier otro club social donde cualquiera hace lo que quiere, vive como quiere, pero viene y se congrega. ¿Y qué dice aquí la palabra? ¿Sabes cuán malo y cuán amargo es apartarte de Dios, apartarte del camino, apartarte de lo que Dios ha establecido? Ve que tu propia maldad te va a castigar. No es Dios que castiga, tu propia maldad te castigará. Y tus apostasías, el rechazo a Dios, el rechazo a la palabra verdadera de Dios, tus apostasías, dice la palabra, te van a condenar. Yo estoy haciendo un llamado a volverse a Dios. A volverse, como dice aquí la palabra del Señor, al camino, a las sendas antiguas, a la verdad, a la vida, a lo que está establecido de parte de Dios para el ser humano. Es tiempo de volverse. Quizá muchos cristianos están viviendo ese cristianismo social, ese cristianismo de apariencia, pero la palabra del Señor habla claramente que no podemos vivir de esa manera, porque Dios va a hacer la diferencia entre el que le sirve verdaderamente a Dios y el que no le sirve. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas.
El libro de los Hechos, el que es Hechos de los Apóstoles, que podríamos decir Hechos del Espíritu Santo en la vida del creyente, cómo el Espíritu Santo se manifestó y se manifiesta en la vida de la iglesia para que la iglesia pueda cumplir con el propósito de Dios. Mire lo que dice capítulo 26 en el libro de los Hechos, el versículo 18. Para que les abras los ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. La tarea suya, la tarea mía, como cristianos, como hijos de Dios. Esa es nuestra tarea, abrir los ojos de aquellos que no conocen al Señor, para que se conviertan, dice la palabra, de sus malos caminos, se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Qué es lo que quiere decir aquí la palabra? Que aquel que no está buscando a Dios es porque está sometido al dominio, al control de Satanás. Para que salgan de la potestad y el dominio de Satanás y vuelvan a Dios. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice cómo es que nosotros podemos volvernos y podemos ganar a otros, alcanzar a otros. Y no es por la fuerza nuestra, es por lo que la palabra del Señor dice aquí en el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores espirituales de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero para esto, hermanas, para poder vencer en esta lucha espiritual que tenemos, no con sangre y carne, sino contra poderes de las tinieblas, contra seres espirituales sin cuerpo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Cómo nosotros podemos hacer esa tarea en este mundo que está gobernado, que está dirigido por esas obras de las tinieblas? Dice la palabra que nosotros tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Vestir la armadura de Dios para que nosotros podamos mantenernos firmes en el día malo, para que podamos resistir al diablo, como dice la palabra del Señor aquí. Estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con la preparación para el anuncio del evangelio de la fe y sobre todo, tomen, dice, y sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tenemos que tomar el escudo de la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a nosotros vencer? A través de la palabra del Señor. Y sobre todo dice, tomen el casco de la salvación y vuelve de nuevo y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el tiempo de volvernos a la palabra de Dios. Este es el tiempo de escudriñar las Escrituras, como nos dice nuestro Señor Jesucristo, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús en San Juan 5:39. Este es el tiempo de no andar en las obras de las tinieblas, sino reprender esas obras de las tinieblas para poder salir de esa corrupción moral, de esa perversión sexual, de toda esa contaminación de espíritu, de toda esa contaminación de carne, de toda esa apostasía, y volvernos a Dios. Los actos de maldad, promoviendo el enemigo actos de maldad, homicidios, robos, injusticia
etcétera. Y continúa diciendo ahí mismo en el capítulo 1 de Romanos, la palabra del Señor, en los versículos 28 al 32, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen contra los que las practican. El enemigo está promoviendo la maldad, promoviendo los crímenes, los homicidios, los robos, las injusticias. Y tan claro no puede ser, mucho más claro todavía, empezando desde los juegos para los niños. En esos aparatos que los padres muchas veces les compran a los niños para que se entretengan, para que no estén molestando, y se descuidan totalmente, sueltan a las manos de sus hijos una tableta, sueltan un teléfono, sueltan una computadora, y ahí empiezan a promoverse todos esos actos de maldad. Muchos de los juegos, de los videojuegos, todo lo que enseñan es violencia, todo lo que enseñan es derramamiento de sangre, todo lo que enseñan es maldad. Y los niños se van insensibilizando, se van preparando para que estos niños lleguen a ser criminales, para que lleguen a cometer homicidios. Y lo estamos viendo no solamente en los países donde podíamos decir del tercer mundo, pero en los países más desarrollados, en los países más civilizados, en los países económicamente hablando más poderosos, todas estas cosas se están viendo. Estos actos de maldad, estos homicidios, estos robos, estas injusticias, porque no quisieron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a esa mente reprobada para que hagan como quieran, para que vivan como quieran. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere tener en cuenta a Dios. Pero Dios nos está llamando a salir de esto, a reprender esas obras de las tinieblas. Dios nos está llamando a volvernos a lo que la palabra del Señor nos dice. Colosenses, déjeme ir a Colosenses y mirar aquí lo que el apóstol Pablo está hablando con los colosenses. En el capítulo 1, en el versículo 21, dice: y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire lo que dice la palabra del Señor. Aunque usted y yo antes de conocer a Cristo estábamos igual que aquellos que no conocen a Cristo ahora, ocupados en malas obras, apartados de Dios, indiferentes, con un ánimo hostil hacia las cosas de Dios. Sin embargo, Cristo Jesús nos ha reconciliado con el Padre. Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos a nosotros, como dice Efesios también, irreprensibles, sin mancha. Cristo Jesús está preparando al cuerpo de Cristo, a la iglesia, para presentársela a Él mismo como una iglesia limpia, como una iglesia sin mancha,
como una iglesia sin arruga ni cosa semejante. Pero ¿cuándo vamos a nosotros a mirar que esa iglesia está preparada? El Señor viene por una iglesia limpia, sin manchas, sin arruga, ni cosas semejantes. Pero ¿cuándo nosotros vamos a mirar esto? ¿Cuándo vamos a ser santos verdaderamente, irreprensibles? ¿Cuándo nosotros vamos a presentarnos delante de Dios con las manos limpias y sin contiendas? Aquí lo dice la palabra del Señor en Colosenses. Verso 23 del capítulo 1. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y de la cual dice el apóstol Pablo, yo fui hecho ministro. Si nosotros nos mantenemos aquí, firmes en la fe, con un cimiento fuerte en el Señor y constantes, no que de vez en cuando busquemos a Dios. El profeta Isaías dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios quiere perdonarnos. Dios quiere librarnos de las obras de las tinieblas, pero nosotros tenemos que abrir los ojos espirituales, dar un oído atento a la palabra del Señor, permanecer firmes en la fe y constantes, sin movernos nosotros de la esperanza que tenemos en Dios, de la esperanza que tenemos de la vida eterna, de la redención verdadera. Tenemos que combatir al enemigo de nuestras almas y no hacer lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos. Segunda de Corintios 4:4, vamos a mirar y aquí voy a terminar. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice la palabra del Señor, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Está hablando que la gente está viviendo en una ceguera espiritual, en una falta de entendimiento hacia la palabra de Dios, en un rechazo constante de la verdad que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, el maligno, el enemigo de nuestras almas, ha causado ceguera espiritual y ha causado falta de entendimiento. Y para estas personas, el evangelio está velado. Para los que se pierden está velado. Porque el Dios de este siglo, el enemigo de nuestras almas, el adversario, Satanás, ha venido a cegar espiritualmente y ha venido a robar, a entenebrecer el entendimiento de aquellos que no quieren buscar la verdad de la palabra del Señor y que prefieren vivir en el engaño, prefieren vivir en la mentira. Pero nosotros estamos aquí para que de las tinieblas les resplandezca la luz. Que aquel que resplandeció en el corazón de nosotras, resplandezca en el corazón de aquellos que todavía no tienen a Cristo Jesús en el corazón, para iluminación de su mente, para que el conocimiento de la gloria de Dios sea revelado a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros familiares, a los desconocidos. En todas partes el enemigo está
trayendo esa ceguera espiritual y apartando el corazón del hombre de la verdad. Pero yo quiero orar para que el Señor nos ayude como cristianos, para que el Señor nos ayude como creyentes, como cuerpo de Cristo, como iglesia, como hombres, como mujeres, para que Dios nos ayude a presentar el Evangelio, para rescatarlos, como dice el libro de los Hechos, de la potestad de Satanás, para sacarlos de la oscuridad, para traerlos a Dios, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que se conviertan de la oscuridad, de la ceguera espiritual a Dios. Bendito Dios, Padre Santo, te doy gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que me das para compartir tu palabra con mis hermanas que están aquí presentes, Padre Santo, pero también con aquellos que no están, Señor, presentes, sino que van a estar, Señor amado, recibiendo tu palabra a través de la plataforma de YouTube, Señor. Permite, Señor, que esas almas sean rescatadas, que ese cristianismo se levante, que salga de la potestad de las tinieblas, se vuelva a Dios, vuelva a edificarse sobre la fe santísima que tú nos has dado, Señor, y puede escapar del lazo de la condenación, puede escapar de la muerte eterna en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios me las bendiga, mis amadas hermanas, su tiempo. Su tiempo para comentario, para participación, para preguntas. Gloria a Dios. Están todas muy calladitas, hermana Rosita. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermana pastora Amanda, por este mensaje, este estudio. Muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Muchísimas gracias. Dios le bendiga por su trabajo de amor. Muchas gracias, mi hermana. Amén. Tengan un buen día. Amén, hermana Rosita. Dios le bendiga. Gracias. ¿Alguien más, hermanas? Amén. Dios les bendiga, hermanas a todas, hermana Amanda. Sí, pues muy buen mensaje, buen estudio para recordarnos, ¿verdad?, de dónde nos sacó nuestro Padre Celestial. Nos sacó de las tinieblas a su luz, ¿verdad? ¿Y para qué? Para hablar de las buenas nuevas, ¿verdad? De salvación a los demás. Dios nos rescató dice un canto, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Aleluya. Gracias le doy a Dios por haberme rescatado a mí y la salvación de mi alma y poder no nada más ser oidora, sino hacedora de su palabra. Llevar la verdad a la oscuridad, que seamos luz en medio de la oscuridad. Amén. Amén. Gracias, hermana, por su tiempo. Amén. Hermana Maribel, Dios le bendiga. ¿Alguien más? No sé si alguien más quiere decir algo. Yo sé que no todas pueden abrir el micrófono y no todas pueden participar, pero oramos entonces en esta mañana y damos gracias a Dios por la palabra y nos despedimos. Y vamos a continuar con este estudio destruyendo las obras del enemigo, desenmascarando al enemigo, para que, como dice la palabra del Señor, para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bendito Dios, gracias. Gracias, Padre Santo, por este estudio de tu palabra, Señor. Quizá, Señor amado, no es un estudio exhaustivo, quizá no es un estudio tan profundo, Señor, pero, Señor amado, nos ayuda a ver, Señor amado, la necesidad que tenemos como tus hijos, la necesidad que tenemos como tu pueblo, de estar, Señor amado, preparados, Señor, contra las acechanzas del diablo. Ayúdanos, Señor amado, a fortalecernos en la fe. Ayúdanos a edificarnos sobre la fe. Ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a mantenernos constantes, ayúdanos, Señor amado, a hacer luz en medio de la oscuridad. Padre, gracias en esta hora por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.